motivos, pero uno de los motivos es los síntomas del TOC no se interpretan. No hay nada no tiene nada que ver con nuestra personalidad. No es que son decisiones que nosotros tomamos o elecciones. Entonces, es muy importante que estos síntomas no se interpreten, que se entienda que el TOC no es un aspecto de la personalidad del paciente, sino algo que le sucede al paciente, cuyo origen es genético, y que no corresponde a las elecciones ni conscientes ni inconscientes del sujeto. Por eso es tan importante no confundirnos a la hora de buscar ayuda. Si cualquiera de las personas que están viendo este programa o que vieron cualquiera de mis otras notas o cualquier información sobre TOC se siente identificado con alguno de los síntomas que estamos charlando, tiene que buscar una, digamos, ayuda en la escuela, en la terapia cognitivo-conductual y por supuesto la psiquiatría también, lo que se llama terapia dual, forma parte de los tratamientos indicados. Pero es muy importante fundamentalmente la terapia cognitivo-conductual. Y en Argentina hay bastantes centros y bastantes especialistas. Yo de hecho quería felicitarlos porque ayer el doctor, la verdad es que dio una excelente clase de trastorno obsesivo compulsivo. Así que digo que no necesariamente, que no es fácil, que no necesariamente sucede esto todas las veces. Así que la verdad los felicito porque ahí están abordando el tema de una manera muy profesional, con muchísima seriedad. Y este es el modo en el que necesitamos informar. Así que la verdad que en principio quiero felicitar a todos ustedes al aire. Muchas gracias, Romina. Bueno, y a vos por tratar de llevar adelante esta información que brindás a través de los medios de comunicación y por supuesto porque sos también vocera en español de la fundación que te estuviste atendiendo desde Los Ángeles. Sí, por suerte, digamos, tuve el honor de participar, por ejemplo, en la conferencia número 21 internacional de TOC que se llevó a cabo en Los Ángeles en julio pasado. Estuve a cargo de la charla de apertura de la jornada en español y además participé de algunas otras actividades como el panel de OCD, que es TOC and the Media, que tiene que ver con los medios y el TOC, porque bueno, de alguna manera es todo un desafío para mí, para todos los que hacemos público esto y en mi caso particularmente porque además tengo una vida relativamente pública por mi carrera como cantante. Bueno, es todo un tema comunicar, informar, debatir. Entonces, la fundación es y fue una gran escuela para mí, no solo en términos de aprender de TOC, sino aprender de comunicación de TOC, aprender de estigma, aprender de salud mental en términos de cómo ayudar a la población, ayudarnos a nosotros mismos a tener una visión un poco más integrativa y un poco más informada de la salud mental. Así que sí, la fundación es increíble y tiene muchos recursos también de ayuda para quienes quieran. Sí, la página es www.iocdf.com y bueno, quienes sepan inglés, todavía no hemos hecho la traducción a español, pueden visitarla. Muy bien. Romina, vos, una de las palabras que utilizaste durante la entrevista fue incapacitante para referirte al término. ¿Cuáles fueron algunas de las compulsiones que para vos resultaron incapacitantes, que te aislaron de la vida social que normalmente llevaría una persona de tu edad? Bueno, como en mi caso se combinan, es decir, yo tengo muchas intrusiones y contaminación, contaminación, intrusiones y compulsiones de contaminación y también intrusiones y compulsiones de superstición. Yo tuve muchas, digamos, mi vida se volvió muy disfuncional, digamos, tomando en cuenta estos dos grandes grupos de intrusiones. En un momento tenía muchas dificultades para contactar físicamente con la gente, lo cual me alejó mucho de la vida social, me alejó de la vida romántica, por ejemplo, por supuesto me alejó de la sexualidad, me alejó de las salidas, me empezó a ser dificultoso hacer shows en vivo, porque tenía muchísimo pánico de tener que contactar con los fans después de los shows, tenía pánicos de contaminación en relación a químicos, no solo a fluidos corporales, entonces no quería estar en escenarios o en lugares que tuvieran caños o cosas que pudiera para mi TOC resultar peligrosos o que pudieran desprender pinturas o cuestiones que a mi TOC le resultaran contaminantes, siempre teniendo en cuenta, como ustedes ya saben a esta altura, que estamos hablando de pensamientos irracionales, ¿sí? O sea, que no tienen ninguna verosimilitud y que en realidad yo sabía y sé perfectamente, como casi todo paciente de TOC, sabemos que son irracionales estos pensamientos, simplemente no podemos
controlar la afectación que nos provoca la irrupción de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia, y está la diferencia con la gente que no tiene TOC, tenemos una serie de errores cognitivos, distorsiones cognitivas, que esto es digamos, lo que hablaba el doctor de lo genético, de las cuestiones químicas del cerebro. Hay una serie de distorsiones cognitivas que hacen que nosotros interpretemos de manera errónea, exagerada, distorsionada esos pensamientos irracionales. Entonces, a partir de esa afectación provocada por esta interpretación errónea de estos pensamientos, nos vemos compelidos a realizar las compulsiones en un intento desesperado de neutralizar esa angustia, esa ansiedad. Las compulsiones, por el contrario, en vez de pues es un falso control, porque lo único que hacen es reactivar el círculo vicioso y volver cada vez más potente al circuito y al ciclo del TOC. Por eso, la terapia cognitiva conductual, en especial la técnica de exposición y prevención de respuesta, que es la que fundamentalmente se usa para combatir el TOC, lo que hace es justamente exponernos a esos objetos, situaciones o ideas temidas, es decir, acercarnos, por supuesto que es con muchísima angustia, ¿no? Pero con muchísima voluntad, pero es fantástico. Nos acerca al objeto, situación o idea temida y evita, es decir, nos propone que no realicemos la compulsión. Esto es dificilísimo, porque imagínate que si mi vida, por ponerlo en mi ejemplo, se volvió tan disfuncional y yo dejé mis amistades, la posibilidad de estar en pareja, cuestiones de mi carrera y hasta mi alimentación, por no poder parar con las compulsiones y por no poder parar con el circuito de intrusiones y compulsiones TOC, imagínense que no debe ser fácil cortarlo, con lo cual esta terapia requiere de mucha voluntad. Una vez que tomamos contacto con esos objetos, situaciones o ideas temidas y que nos prevenimos, por eso prevención de respuesta, es decir, nos prevenimos de responder con compulsiones, empieza a activarse el proceso de mejoramiento. Esa sería la pata conductual de la terapia. Después está la pata cognitiva, que es trabajar sobre esas distorsiones cognitivas, charlar sobre estas distorsiones cognitivas, confrontarlas. Entonces, trabajando con estas dos patas, la cognitiva y la conductual, se combate el TOC de manera bastante exitosa. Y como decía el doctor ayer, en los casos que haga falta medicación, se utiliza fundamentalmente los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Ayer hablábamos con el doctor y decía él que esta enfermedad es crónica, o sea, si bien hay tratamientos, hay psicofármacos para tratarla, uno la lleva toda la vida y puede sufrir una recaída. ¿Es así, Romina? Absolutamente, sí. Es una enfermedad crónica, controlable, pero crónica. Con lo cual, uno, por supuesto que hay que estar atento a las recaídas. La manera de estar atento a las recaídas, por lo menos esto es en mi experiencia, esto lo digo desde mi opinión, es primero, por supuesto, llevar a cabo un tratamiento importante, fuerte, de terapia cognitivo-conductual, y después realizar una terapia, y por supuesto, y medicarse en los casos que haga falta, con antidepresivos, pero fundamentalmente una vez que el mejoramiento se produjo y que se empieza a recuperar cierta funcionalidad o bastante funcionalidad de la vida, yo recomiendo la terapia de sostén. ¿Esto qué significa? No dejar completamente el proceso terapéutico, continuar siendo supervisados y atendidos por el terapeuta cognitivo-conductual, digamos, no perder el training en la técnica de exposición y prevención de respuesta y estar permanentemente atentos a las herramientas terapéuticas ganadas. ¿Por qué? Porque el mejoramiento, una vez que ya se realizó el tratamiento, por lo menos el nudo más fuerte del tratamiento, tiene que ver con cómo nosotros como pacientes usamos diariamente eso que aprendimos. Es decir, esa confianza que aprendimos, esa confianza en que no hace falta realizar las compulsiones y que todo lo contrario hay que no hacer, o sea, no hay que hacerlas. Todas esas herramientas cognitivo-conductuales que ganamos, tenemos que estar poniéndolas a prueba todos los días. Es lo mismo que le pasaría a cualquier persona que tiene una patología crónica y que tiene que estar atento permanentemente a controlarla, a moderarla, etc. Es importante retomar un poco la pregunta que me hacías antes, que sí, yo he llegado a tener una vida que se redujo a estar sentada en el borde de mi bañera, con una tablet, no podía contactar con absolutamente nada de lo que había a mi alrededor, casi nada de lo que había a mi alrededor, y el TOC, por eso digo, yo he dejado de comer, he dejado por momentos de dormir,
y además afecta mucho el entorno, a la familia, porque la gente no comprende lo que pasa. El TOC es muy incapacitante, no es un chiste, no es mi TOC, tu TOC, qué divertido. Es decir, hay un mal uso del término que es preocupante, porque simplemente, a ver, ¿por qué es preocupante? Porque contribuye a que la gente llegue mucho más tarde al diagnóstico, porque la gente entonces se avergüenza, no entiende si eso que le pasa es aquello que cuenta la gente, hay mucha desinformación en la gente, entonces la gente no ayuda a que a los pacientes de TOC lleguen a diagnóstico a tiempo. Es muy importante que nos informemos y aprendamos, porque, digamos, en lo que por ahí yo no estoy tan de acuerdo es que el TOC no sea una patología habitual. De hecho, por ejemplo, como detalle, en Estados Unidos, por nombrar algo, el 2.3% de la población entre los 18 y los 54 años padece de TOC. Si esto significa en los Estados Unidos que aproximadamente 3.3 millones de personas tienen TOC, lo cual no es para nada poco, ¿sí? Es una patología mucho más extendida de lo que se supone. Lo que sí es importante decir es que no es aquello que la gente piensa, no son esas manías. Tiene que poder llevar más de 1 o 2 horas por día, tiene que generar un nivel de angustia y de ansiedad altísimo y tiene que incapacitar a la persona. Es una patología de discapacidad y está considerada una de las 10 patologías más incapacitantes del mundo, incluyendo las físicas. O sea, está muy lejos de ser el chiste del TOC del que hablamos habitualmente, y además es más común de lo que suponemos. Entonces debe haber ahí, del otro lado de la pantalla, un montón de gente con estos síntomas, con su vida convertida en una... porque esto es lo que pasa con el TOC, que quizás, gracias a que ustedes, digamos, nos han permitido tener este espacio, en breve puedan acceder a diagnóstico y a tratamiento. Esto es importantísimo y muy valioso para la comunidad de concientización sobre salud mental. Romina, muy valiosa realmente toda la charla que tuvimos, de que nos cuentes tu experiencia, cómo se vive desde adentro y que se puede salir, tratar de controlarlo y que al menos tener una vida relativamente normal, que esto no te afecte ni en tu trabajo, ni en tu tarea, ni con tu familia, que por ahí quienes están más cerca son quienes los viven peor, ¿no? Y ayudarnos a entender el término también, porque por ahí hoy en día la desinformación hace que cometamos ciertos errores con respecto al tema, como lo que hablábamos recién, y bueno, esto nos ha hecho muchísima luz al respecto. Muchas gracias, Romina, por la comunicación. Muchas gracias, y quería agregarles una cosita más, es la importancia de no solo el tratamiento, mientras uno va mejorando, como en cualquier patología, es muy importante que las personas, digamos, entendamos que no somos el TOC, entonces podamos ir reconectándonos con el deseo, con nuestros sueños. El TOC cercena y corta mucho el deseo, entonces está buenísimo que también las personas se vayan volviendo a acercar una vez que están mejor o mientras van haciendo el tratamiento a sus sueños. En mi caso la música fue muy importante, fue mi cable a tierra. Arriba del escenario mis síntomas desaparecen prácticamente. Esto no es casual, pasa en muchas patologías mentales e incluso, digamos, también mentales, digamos, con cuestiones motrices y con cuestiones físicas. También pasa que se mejoran los síntomas cuando uno conecta con sus deseos y con sus sueños. Y por último, quiero invitarlos a quienes puedan y tengan ganas de venir. El 29 voy a estar haciendo un show en el espacio El Sábado, es sábado 29 aquí en Capital Federal, a las 10:15 de la noche. Invito a todos a que vengan, porque bueno, la música, además de ser sanadora, es básicamente mi profesión, y desde mi recuperación estoy como volviendo a habitar los escenarios, así que quería de alguna manera también invitarlos. Muchísimas gracias, que sean por muchísimos shows más entonces, Ro. Por supuesto, mucha música y mucha sonrisa. Muchas gracias, Romy, un besito. Gracias a ustedes por todo, hasta luego. Hasta luego. Realmente muy valioso todo lo que nos ha contado Romy respecto de lo que le ha tocado vivir, de la recuperación que tuvo, y bueno, destacar esto de la música que me parece muy interesante, esto de perseguir el sueño, que en algún momento hay algo en la vida que te tiene que gustar mucho hacer, que va a ser lo que te va a despejar un poco la mente, ¿no? Sí, hay formas de escapar, formas de salir, y bueno, acá veíamos un caso, un claro ejemplo. Romina, que la verdad la pasó mal, nosotros leíamos su testimonio y ella, bueno, trató de relatar un poco acá, pero la verdad que fue incapacitante, como ella lo definió, y bueno, echarle conciencia a esto, no jugar con el término, porque obviamente cuando no entendemos algo, difícil es que seamos veraces al respecto, seamos objetivos al respecto. Entonces, bueno, ahora entendemos un poco más el TOC y podemos hablar bien al respecto. Marcamos la pausa, enseguida vamos a regresar con más en la mañana de No Te Lo Pierdas. Quédate con nosotros, ya volvemos.